Estos son nuestros titulares. En la Escuela Internacional de Verano, invitados de Brasil, Chile, Holanda e Italia comparten avances en investigación en robótica de rehabilitación, transporte, hidrología y logística. En ABC del Bolsillo Inteligente, consejos para aprovechar la prima de mitad de año. Ella es Glenda Hannibal, investigadora independiente en robots sociales, participante en el Seminario Internacional sobre Robots Personales para Rehabilitación. El 27 de junio se celebra el Día Mundial de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas que aportan el 35% del Producto Interno Bruto. Canal I+I. Somos noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias I+I desde el edificio de Laboratorios Bloque I de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hola Pedro. Hola Diana. Iniciamos esta emisión con una serie de entrevistas a profesores internacionales presentes en la Escuela Internacional de Verano. Empezamos con el profesor Antonio Frisera, investigador de la Universidad Federal del Espíritu Santo de Brasil, quien participó en la Escuela Internacional de Verano el año pasado y ahora presenta nuevos hallazgos en su investigación. El año pasado abordamos el tema de la robótica de rehabilitación, sobre todo enfocada en el apoyo a la locomoción humana y enfocada a la rehabilitación y la asistencia de pacientes con diferentes discapacidades. Este año estamos enfocando nuestra presentación bastante en el tema de sensores y tecnologías emergentes de sensado para mejorar la interacción entre humano y robot y de esa forma tener más información del paciente que está interactuando con ese robot, del usuario que está interactuando con ese robot de rehabilitación. La idea es tener información cinemática, o sea, del movimiento del paciente, de posibles fuerzas de interacción que puedan haber entre el sujeto y el robot, de la temperatura del paciente, de los batimientos cardíacos, toda la información que se pueda sacar del paciente durante la rehabilitación mediante sensores que sean pequeños y que sean fáciles de utilizar. Lo que traemos de novedad, digamos, a la escuela este año es la investigación que estamos haciendo en sensores en fibras ópticas. La idea es hacer sensores muy pequeños, desde micrómetros a milímetros, que puedan ser fácilmente integrados, tanto en robots, pero también en ropas, para que sean más fáciles de usar por el paciente o por el sujeto, mientras están haciendo la terapia en rehabilitación. O sea, cuando un paciente se mueve, conseguimos cuantificar cómo se mueve. También de las fuerzas de interacción que hace el paciente hacia el robot. O sea, si el paciente está aplicando demasiada fuerza sobre el robot o si el robot está aplicando demasiada fuerza sobre el paciente. Medimos también la temperatura en la interacción con el usuario. O sea, si el robot se está calentando mucho, si esa temperatura es adecuada o no. Y por último, también información relacionada con el cansancio, con la fatiga, desde la respiración hasta los batimientos de la información de frecuencia cardíaca. Todo eso con sensores que van bastante bien integrados en la ropa, que son esas fibras ópticas. Yo creo que estamos bastante alineados con lo que viene la industria haciendo con textiles inteligentes, sobre todo en el tema de integración de sensores en ropas, ¿no? Entonces vemos bastante aplicaciones en deportes y en monitorización de deportistas de alto rendimiento y creemos que hay la posibilidad de la expansión de esas tecnologías también para la monitorización de pacientes, utilizando textiles inteligentes y la integración de fibras ópticas a las ropas. Continuamos con Jorge Francisco Cerda Troncoso, profesor del Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad de Santiago de Chile. Su curso tiene que ver con cómo entender y evaluar los efectos indirectos que tiene la implementación de la infraestructura en términos del ordenamiento de actividades en la ciudad. Veamos la nota. Los beneficios de un proyecto, bueno, los tradicionales son los beneficios económicos, pero los beneficios indirectos en términos de la ciudad y del ordenamiento de actividades un poco son abordados por las técnicas de este curso. Siempre se ha enfocado a tecnología para que le empodere al ingeniero de una nueva herramienta o de una nueva técnica para poder cuantificar las dimensiones que hasta ahora son muy difíciles de cuantificar. ¿Para qué sirve esto en definitiva? Para que los ingenieros tengan una herramienta técnica profesional para apoyar un estudio de ordenamiento territorial de un municipio, una estrategia de desarrollo regional de un gobierno regional o cualquier tipo de temática que requiera evaluación de proyectos territoriales y su efecto
en la población, en contextos ambientales, en contextos económicos. Lo más básico sería poder aplicar un tipo de este modelo para evaluar los efectos de un nuevo proyecto de transporte, una ampliación de una carretera, una ampliación de la capacidad de transporte, la disminución de los tiempos de viaje de un proyecto de transporte tradicional. También podría ser evaluar el efecto de proyectos inmobiliarios en términos de cómo los proyectos inmobiliarios atraen más actividad urbana y por ende cargan las redes de transporte y los sistemas de transporte actuales. O sea, siempre es una mezcla entre localización de actividad y transporte, en donde uno puede jugar en los dos ámbitos, o apoyar a estudios de ordenamiento territorial o apoyar a estudios de evaluación de proyectos de transporte, tanto de macroescala como de microescala. Uno podría llegar a cuestionarse, bueno, ¿seguimos invirtiendo en mejorar las condiciones con proyectos de transporte o cuánto beneficio para el transporte generaría un mejor ordenamiento de las actividades en la ciudad? Un poco esa sería la pregunta novedosa. ¿Cómo yo a través del ordenamiento del suelo puedo disminuir los niveles de congestión de las vías? Después de este anuncio institucional, les presentaremos otro invitado de la Escuela Internacional de Verano. Y nuestro tercer profesor invitado es el ingeniero Gerald Augusto Corzo Pérez, creador y líder de la Red Latinoamericana de Investigación en Recursos Hidráulicos Latinacua. Su curso giró en torno al uso de la modelación y los sistemas avanzados para la toma de decisiones en el ámbito de la hidrología. Tenemos estudiantes de entidades del gobierno, estudiantes de empresas consultoras, de estudiantes de ONGs y estudiantes de maestría que están interesados en entender de una manera mucho más global y específica a la vez los casos y los problemas que se están viendo en Colombia. Hablamos de análisis de la macrocuenca del Magdalena, hablamos de casos de estudio de la cuenca del Cuello, en donde hacemos un análisis de cambio climático y vemos de qué manera las diferentes entidades que tienen que ver con los recursos hídricos tienen que manejar con los cambios hidrológicos de la región. Yo vengo a dar conceptos que están relacionados al uso de la modelación y sistemas avanzados en la toma de decisiones. Los modelos globales no están diseñados para prevenir inundaciones, lo que nos proveen es información de los posibles eventos que pueden ocurrir, la magnitud de estos eventos y a ayudarnos a estimar los riesgos que hay en diferentes regiones debido a estos cambios climáticos. Los modelos que están creados en este momento han sido diseñados y trabajados por un gran número de investigadores en agencias internacionales de alto nivel y aún así esos modelos tienen cierto rango de incertidumbre que hay que contemplar. Finalizamos esta serie de entrevistas a los invitados a la Escuela Internacional de Verano escuchando al profesor Claudio Chiña, gerente de programación, planeación y logística de Amazon Italia, quien nos habla de la logística como una ventaja competitiva. Il mio corso parla di logistica perché la logistica non è più solo una parte operativa di un'azienda, ma sta diventando un vero e proprio vantaggio competitivo perché i clienti vogliono tutto e subito e la logistica è il modo per far sì che le aziende possano soddisfare questi clienti. Allora, potresti darci un 5 o 4 tips per queste aziende che vogliono essere altamente efficaci? Certo. Allora, la prima cosa importantissima è mettere al centro il cliente, quindi ragionare sempre con il cliente al centro e poi lavorare indietro per far sì che tutta l'azienda e tutta la supply chain sia orientata al cliente. La seconda cosa è sicuramente mantenere nella creazione di questa supply chain un approccio lean, quindi evitare qualsiasi tipo di spreco ed essere il più efficienti possibili. Il terzo è sfruttare la tecnologia. Siamo in un mondo in cui la tecnologia ci permette di fare tantissime cose,
e quindi riuscire a fare leva sulla tecnologia per far sì che le informazioni per il cliente e del cliente siano sempre aggiornate e che il processo sia sempre sotto controllo ed efficiente è assolutamente importante. E la quarta cosa è far sì che bisogna amare quello che si fa, quindi nel momento in cui si mette in piedi una catena logistica, una supply chain con al centro il cliente, bisogna poi anche avere persone che amano quello che fanno e che quando vengono al lavoro lo fanno con passione. È vero. Allora, niente, ti ringrazio ancora, grazie mille per esserci qui e speriamo vederci pronto. En esta entrega del ABC del Bolsillo Inteligente, la profesora María Constanza Torres Tamayo del programa de Economía nos hace algunas recomendaciones de cómo aprovechar la prima de mitad de año. La prima es el pago que hacen los empleadores a sus trabajadores 2 veces al año, una en junio y otra en diciembre, y corresponde a medio salario si se ha trabajado todos los 180 días o a lo proporcional del tiempo laborado. Hoy daremos algunas ideas para el buen uso de ese ingreso. Primero, hay que hacer un plan. Y ese plan se puede dividir en 3 partes. 1, las deudas. Si tiene deudas, trate de abonar aquellas en las que la tasa de interés es más alta y así en el futuro verá un menor valor pagado por intereses. Gastos. Si no tiene deudas, aproveche para gastar. ¿En qué sentido? En 3 aspectos. 1, en viajes. Si tiene planeado viajar a futuro, trate de hacer un pago anticipado en hoteles, alimentación o transporte y verá cómo se ahorra hasta un 40% de ese valor. Uso doméstico. Aproveche para hacer mantenimientos, reparaciones o cambios de electrodomésticos o para comprar cosas que en el futuro tienen un mayor valor y que a veces cuando se necesitan no se tienen. Por ejemplo, gastos de aseo personal y del hogar, que son bastante onerosos. O compre algo que requiera la casa. Por último, uso personal. Recuerde que este ingreso es el producto de su trabajo, entonces dese un gusto, vaya a un buen restaurante, comparta con su familia, cómprese cosas que quiere, dese un gustico, pero además aproveche que ahorita es el Día del Padre y entonces también puede dar un mejor regalo a ese ser querido. El ahorro, siempre destine una parte de sus ingresos a ahorrar. Acostúmbrese a pensar que siempre gana un 10 o un 15% menos de sus ingresos y esa porción dedíquela al ahorro. Al principio le costará un poco de trabajo, pero con el tiempo se volverá una costumbre y es un hábito ya consolidado. Por último, evite las promociones. Recuerde que las grandes superficies y los almacenes saben que usted va a tener un ingreso adicional y van a hacer todo lo posible porque usted lo gaste en ellos. Piense antes de actuar y si lo que le están ofreciendo no lo necesita, no lo compre. Después de este anuncio institucional, les presentaremos a una de las participantes en el Seminario Internacional sobre Robots Personales para Rehabilitación. Biomédica de la Escuela y la Universidad de Rosario llevaron a cabo el Seminario Internacional sobre Robots Personales para Rehabilitación. Hablamos con una de las invitadas, la profesora Glenda Hannibal, investigadora independiente en robots sociales. Veamos la nota. I have a bachelor and master's in philosophy and worked 2.5 years in a sociology department in Vienna at the university there. And through this time I've been working with robotics, especially social robotics, which I think it's very important to show here today that it's not only engineering and science, but philosophers, sociologists, anthropologists, even arts are also engaged in this discussion about robots for the human world. The particular part about social robotics is that they are developed to engage in human social life and human environments, and that poses some really interesting challenges and things like how to deal with the complexity of the social reality
And that's why the humanities and social science and even the arts sometimes, they are very relevant here because they already are specialized in understanding, describing how social reality works. What is the ethic problems when we are talking about the social rehabilitation? What is like the main issues or the main problems related to the ethics? Okay, yeah. So there are three big areas in the ethical and social issues when you use social robots in these kind of clinical rehabilitation scenarios. As I presented in the talk, there is the whole discussion about replacement. So not only replacement of workers, but also the idea of replacing the warm hands of the caretaker. And these discussions cause a lot of concern for people, because if you just introduce robotics and take away the human, it's pretty evident that some things will be lost, things will change, and we can even ask, is it desirable, or what are the consequences if robots go in and replace people? La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, definió el 27 de junio como el Día Mundial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las conocidas MIPYMES. A propósito de esta celebración, el profesor Óscar Villeda Vargas, del Programa de Administración, habla sobre la relevancia de las MIPYMES en la economía. Yo creo que es un sector de la economía demasiado fuerte, porque mueve mucho empleo, genera un PIB nacional bastante alto. Desafortunadamente, las que se crean, de cada 100 que se crean, 26 perduran hasta el quinto año. Podemos hablar de algunos sectores que son muy importantes. El sector textil genera mucho empleo aquí en Colombia, iniciando con Bogotá y Medellín principalmente, que son los que aportan este mercado. También hay una gran participación de restaurantes. Otra gran participación es la de hotelería, y otra participación son los tenderos. Desafortunadamente, la falta de capacitación de las personas que crean este tipo de empresas conducen a que en los primeros años se quiebren y tengan que terminar su negocio o su actividad empresarial. Uno, cuando inicia un negocio de estos, tiene que tener la cultura de hacer un programa, un desarrollo, un proyecto, para que todo lo que uno piensa sacar, tanto sea un producto como un servicio, tenga las condiciones de que se pueda vender, que pueda llegar a un mercado, a un segmento. Precisamente hablando de segmentos, hay personas que tienen su segmento, pero ese segmento con el tiempo cambia, se va desapareciendo, ya que la cultura de las personas, la tendencia al consumidor también cambia, y entonces uno tiene que renovarse. Otro factor es la parte financiera. Hay poco apoyo a la financiación de estas empresas por condiciones de que no pagan, no tienen respaldo económico, no tienen activos, o son muy poquitos, no tienen garantías para ofrecerle a un banco, a una entidad financiera, un respaldo a este tipo de préstamo. Tenemos que conocer las características de nuestra marca, nuestro producto, la calidad, que sea una marca y una calidad competitiva en un mercado. Mientras no logremos eso, la empresa no va a subsistir. Y como digo siempre, hay que renovarse permanentemente. Las MIPYMES tienen la ventaja de que son los semilleros de las empresas grandes del futuro. Si logran mantenerse en el tiempo, saber manejar sus finanzas, sus mercados, sus estructuras organizacionales, que su estructura vaya con la estrategia, saber manejar una planeación financiera adecuada, tener también una planeación estratégica permanente para estar fijando estrategias y cambios en la empresa interiormente y exteriormente, se vuelven grandes. Así finalizamos nuestra emisión de Noticias I+I. Nos volveremos a ver el 6 de julio desde la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Canal I+I. Somos noticia.